Bueno, muy buenos días para todos. Vamos a iniciar nuestra sesión. Gracias a todos los que se conectaron súper puntuales. Un saludo para todos los que nos saludan ahí en el chat, para nuestras empresas y fundaciones, miembros de la red y también para un grupo de invitados muy especiales que tenemos hoy. En esta sesión nos están acompañando algunas organizaciones productivas de base que acompañan a nuestros miembros y también algunas empresas, microempresas y pequeñas empresas que son acompañadas por APAP en República Dominicana y quisieron unirse a esta sesión. Así que a todos, muchísimas gracias por el interés en acompañarnos en esta conversación el día de hoy. Gracias por el tiempo que van a destinar a participar de esta conversación. Y déjenme contarles muy rápidamente por qué estábamos hablando de este tema del acompañamiento a organizaciones productivas. La mayoría de nuestros miembros han desplegado y tienen en este momento en curso iniciativas, acompañamiento a iniciativas de inclusión económica, así que este es un tema que tradicionalmente ha sido de interés de la red. Hemos tenido en el pasado otras conversaciones sobre este tema, sobre cómo acompañar de manera efectiva emprendimientos productivos, qué pueden hacer desde las empresas y las fundaciones para fortalecer este tipo de emprendimientos. Y con la coyuntura que estamos atravesando, con la crisis sanitaria y con la crisis económica, en conversaciones con ustedes, con los miembros y con los nudos de la red, salió este tema con mucha fuerza. Ustedes nos compartieron desafíos que estaban atravesando estos emprendimientos y por eso quisimos organizar esta conversación y poner sobre la mesa esos desafíos que se están presentando en este momento, tanto para organizaciones que acompañan estos emprendimientos como para las mismas organizaciones que despliegan su actividad productiva. Entonces, quisimos hacer esta conversación por esa razón, pero también por otra muy importante, y es que en esas mismas conversaciones muchos de ustedes nos compartieron estrategias que están haciendo y temas que están repensando y que están desplegando de forma distinta para superar esos desafíos y para que la coyuntura no afecte de manera tan severa estos emprendimientos. Entonces, encontramos mucho valor también en ese replanteamiento de sus estrategias, de sus modelos de acompañamiento, de lo que están haciendo para que este sector no salga tan golpeado por la crisis, y quisimos también que parte de este webinar sea una conversación con ustedes para que ustedes también nos compartan cuando abramos los espacios y los bloques de conversación, qué es lo que están haciendo, cómo se repensaron, cómo repensaron sus modelos de acompañamiento y qué es lo que están haciendo para acompañar en este momento a las organizaciones productivas. Entonces, creemos que este es un muy buen momento para hablar de esto, porque las organizaciones productivas y las pequeñas y medianas empresas las vamos a necesitar para salir de la crisis, las vamos a necesitar para restablecer los tejidos económicos de los territorios. Entonces, este es un momento perfecto para hablar de esto y déjenme presentarles a nuestro experto invitado. Hoy nos va a acompañar Ariel Torti desde Córdoba, Argentina. Si quieres pasar a la siguiente diapositiva, Ariel. Gracias, Ariel. Ariel es el director ejecutivo de INCIDE. INCIDE es el Instituto para la Cultura, la Innovación y el Desarrollo. Tiene muchos años trabajando en temas de desarrollo económico, inclusión de pequeños productores en cadenas de valor, tanto del sector público como del sector privado. Asesora a distintas organizaciones civiles de productores, algunas de ellas en Argentina, y ha trabajado también con miembros de la red en Argentina como asesor de sus iniciativas de acompañamiento a proyectos productivos. Y es también el responsable de proyectos técnicos de CODE, una empresa social que tiene como misión fomentar el consumo responsable y distribuir oportunidades de trabajo en sectores vulnerables. Así que, Ariel, mil gracias por acompañarnos nuevamente. Como les dije, Ariel ya nos ha acompañado en el pasado cuando hemos conversado estos temas de inclusión económica, de acompañamiento a iniciativas productivas. Entonces, un gusto volver a contar contigo, Ariel. Gracias por el interés en acompañarnos. Y para que sepas, Ariel, nos acompañan hoy, tenemos ya 85 personas conectadas, son empresas y fundaciones miembros de la red, y también tenemos hoy el gusto de contar, como les dije hace unos minutos, con organizaciones de base que son acompañadas por nuestros miembros y también por empresas que son acompañadas
por APAP en República Dominicana. Entonces, a todos bienvenidos. Gracias por conectarse desde República Dominicana, Brasil, Ecuador, Perú, Colombia, México, Guatemala, Chile, Argentina y Venezuela. Es un gusto que nos acompañen en esta conversación y déjenme contarles rápidamente cuál va a ser la dinámica de nuestra sesión. Por defecto, sus micrófonos están silenciados. Si quieres, pasamos a la siguiente. Ariel, gracias. Sus micrófonos están silenciados, pero por favor siéntanse libres durante toda la sesión de irnos enviando sus preguntas y comentarios. A medida que Ariel va a ir poniendo sobre la mesa algunos temas, ustedes por el chat me pueden ir escribiendo sus preguntas y comentarios y vamos a tener 2 momentos de conversación para abordar esas inquietudes que surjan por parte de ustedes. Lo pueden hacer entonces a través del chat o también a través del botón de preguntas y respuestas que ustedes tienen en el menú inferior de sus pantallas. Como les digo, vamos a tener 2 momentos de conversación. Por favor, siéntanse libres y queremos que esta sea una sesión muy participativa, que sea muy útil para ustedes y para que así sea, los invitamos a que nos compartan no solo comentarios o preguntas que surjan a partir de los temas que nos va a traer Ariel hoy en el webinar, sino también que nos cuenten qué están haciendo. Muchos de los que están ahí conectados acompañan iniciativas productivas, entonces queremos que nos cuenten esos desafíos que han identificado, qué es lo que está pasando en sus territorios, cuáles son esos obstáculos que han surgido en medio de esta crisis y qué es lo que están haciendo para superarlos. Entonces, queremos escucharlos a lo largo de esos bloques de conversación que vamos a tener. Y rápidamente, y ya Ariel va a entrar en profundidad para explicarles los temas, vamos a tener 3 temas principales. En un primer momento vamos a hacer un diagnóstico general de la situación, qué es lo que está pasando, cuáles son esos factores emergentes que ha traído la crisis que obstaculizan la labor de las organizaciones productivas, pero también vamos a ver cuáles son las alternativas y esos escenarios de oportunidad que está abriendo la crisis para el fortalecimiento del sector productivo de organizaciones de base y también de pequeñas y medianas empresas. Y luego vamos a hablar sobre sugerencias y recomendaciones para superar esos emergentes que nos están trayendo la crisis. Entonces, los dejo para que entremos en materia. Tenemos ya 92 personas conectadas, todos muy bienvenidos. Gracias por estar aquí y por participar de estas conversaciones y esperamos que esta sesión de hoy sea muy productiva para ustedes. Entonces, te dejo, Ariel, con el grupo. Bueno, muchas gracias, Paola. Buenos días o buenas tardes a todos y a todas, según corresponda en sus territorios. Primero, agradecer la confianza y la conexión de vuelta que la dirección de Red América me propone a través de Paola. Siempre es un gusto trabajar contigo, Paola, por tu capacidad, por tu eficiencia, por tu empatía, así que agradezco mucho eso. Eh, y bueno, y me parece como muy desafiante la propuesta en función de que, bueno, siempre he entendido y a partir de los proyectos que he podido leer y de saber de ustedes que la heterogeneidad de la red, de la trama de miembros y de proyectos y de procesos de base en la que cada uno de ustedes está implicado y aportando en diferentes iniciativas es bien heterogénea, bien diversa, bien compleja, y al mismo tiempo el escenario en que estamos de tanta incertidumbre lo hacen, digamos, a uno más desafiante en el camino de intentar de compartir una mirada que seguramente no va a ser representativa ni abarcadora de toda la agenda que hay por entre medio y de las singularidades o las características que cada uno de los procesos de ustedes tiene en sus territorios. Por ahí me suena demasiado la palabra experto, simplemente soy una persona que está en estos temas, que le apasiona pensar cómo hacer para que la economía clásica pueda seguir pensando variantes alternativas para construir cadenas de valor y encuentro de transacciones económicas con la economía de base, y en ese sentido, bueno, un camino andado con limitaciones, con oportunidades, con aciertos y con errores que van dejándome en este lugar hoy de compartir con ustedes algunas ideas. Por supuesto que lo que quisiera arrancar diciendo, compartiendo, es que
en el plano de las incertidumbres y de las convicciones es que estamos como navegando, ¿no? Tal vez la pandemia reconfigure fuerzas, posiciones geopolíticas históricamente en discusión, en disputa, tal vez haya una nueva discusión en torno a la dinámica de la gobernanza económica global, tal vez se reelabore la idea de competitividad tradicional que la economía ha definido, y la globalización también adquiera nuevos rasgos. Eso es en el plano de las incertidumbres y de los aspectos que uno casi no puede ni manejar, ni siquiera diría poder esbozar algún intento de imaginar el futuro siquiera cercano. Pero lo que sí aparece como algo más cercano a la certeza, diría yo, y quizás sea clave que así lo estimulemos, es lo imprescindible que será sostener y redoblar esfuerzos del trabajo en los procesos de desarrollo económico de base y el impulso a las ideas de comunidades sostenibles en las que ustedes anidan, digamos, y abrevan. Esas dinámicas de organización social, de trabajo, de producción, de comercialización, creo a mi modo de ver que son en sí mismas procesos, acontecimientos saludables, generadores de salud, que son necesarios de ser sostenidos y tal vez seguramente reelaborados en este medio de esta coyuntura tan singular que vivimos y reeditados en territorios. Es decir, pareciera que en esos procesos de desarrollo de base, de encuentro humano, de organización, de construcción colectiva, no aparece tan clara esta especie de falso dilema que muchos de nuestros países discuten entre optar por la salud o por la economía, como si no fueran planos que debieran converger en un punto común. Por eso, digamos, para cerrar este primer momento, me parece que es importante celebrar desde el plano de la convicción de rumbo, que presupone, digamos, el enfoque de desarrollo de base como un lugar de todos nosotros. Y creo que es tiempo en especial para creer en lo que creemos, digamos, ¿no? Y ratificar esas creencias. Es posible, pensaba que una nueva normalidad todavía no esté escrita, que esté en discusión. Tal vez tengamos el desafío de imaginarla nosotros también, por supuesto, y de actuar en la construcción de ese futuro, seguramente aportando experiencias, saberes que tienen que ver con el desarrollo de base. Por eso, una invitación, digamos, a sostener, a fortalecer una especie como de conducción conceptual de este rumbo en este sentido. Lo que quisiera compartir ahora son algunos datos que por supuesto quiero volver a ratificar lo parcial que pueden ser para cada uno de nosotros en función de pensarnos desde nuestros territorios, desde la dinámica de nuestras naciones, del momento singular, pero al mismo tiempo diverso que cada uno de ustedes vive. Pero el primero es decir, bueno, evidentemente estamos en medio de datos, de sensaciones varias que apuntan a la recesión, a la crisis, a la incertidumbre económica, a esta ralentización de la economía, a esta recesión en materia productiva. Si no, puede mirar cada uno de sus países. Si miramos Argentina, cayó un 46% de la producción. En abril, también en abril, la industria automotriz no produjo ni siquiera un solo auto. La Unión Industrial señala que hay al menos un 57% de industrias que no pueden pagar impuestos. Los organismos de recaudación fiscal del Estado indican que ha caído entre un 35, un 40, un 45% la recaudación. Si uno mira de marzo del 2020 a marzo de 2019, hay más de 2.200 empresas que han cerrado. Es decir, un escenario crítico, datos como los que daba esta semana el Fondo Monetario Internacional, estimando en términos de los datos de PBI, de Producto Bruto Interno, para el 2020, dan que Estados Unidos caería un 6%, en Italia cerca del 9%, en Alemania un 7,6%, que solamente crecería un 1,2% y un casi 2% en China y en India respectivamente, y un escenario de muchos países
con posibilidades de default de sus deudas, digamos, de sus acreencias. Por lo tanto, hay indudablemente un escenario crítico que puede tener características singulares en cada uno de sus países. Esto es lo que, entre otras cosas, me parece que como caracterización inicial y sesgada, pero caracterización posible al menos, muestra que hay un gran impacto en las poblaciones económicamente activas no empleadas, entre ellas muchos y muchas de las trabajadores que están en organizaciones de base. Es decir, uno puede ver que el impacto sobre ellos es mayor. Uno ve políticas de cobertura en muchos estados hacia los sectores más desfavorecidos, con algún tipo de cobertura social, ve todavía el Estado y el sector público cubriendo salarios, o el sector privado haciendo esfuerzos para cubrir a su masa salarial, incluso en muchos estados asistiendo a la situación económica de los trabajadores, de los empleados del sector privado. Digamos, son categorías que están como más cubiertas, pero eh, cuando la población económicamente activa, como es la de las ODB, que depende de vínculos, de procesos colectivos, territoriales, digamos, de fuerte raigambre con el exterior, con la trama comunitaria, ve la complejidad que esto va eh, tomando. Me parece que este sector es el que está aportando lamentablemente buena parte de los excluidos que aparecen en este escenario. El tercer punto de caracterización, como para arrancar, es la certeza también del valor que van tomando las redes en nuestros entornos, ¿no? Y precisamente parte de la esencia del funcionamiento de las organizaciones de base está en esta dinámica que alude a la idea de red. Claro, en este tiempo es como que se han suspendido en buena medida y puesto en duda las interacciones, precisamente los vínculos y las redes. Y desde esa vivencia de carencia es precisamente que me parece que se pone en valor la lógica de redes. Digamos, por ahí pensaba si posguerras mundiales tuvimos que salir de un pensamiento más lineal, cartesiano, para zambullirnos, para meternos más de pleno en el mundo de la complejidad, del pensamiento complejo, pareciera que también estamos ante un escenario que nos va a demandar nuevas reflexiones, una nueva racionalidad, una fase nueva de complejidad en materia de gestión. Y digo valor de las redes porque es posible que ustedes lo vivencien también, pero muchos de estos espacios que hoy tal vez tambalean, están con fragilidades en materia económica, productiva, son esos mismos espacios que se han transformado en columna vertebral para dar respuesta desde el punto de vista más asistencial y más desde la lógica de la emergencia a la demanda de esos territorios, de esas familias con necesidades básicas más insatisfechas. Por eso digo, al tiempo en que aparece una situación crítica en este universo de producción, también es una trama, la de organización, la de construcción que tiene este universo, que precisamente favorece, digamos, que en estas situaciones de emergencia las posibles soluciones a necesidades acuciantes del día a día se puedan ir resolviendo. Un cuarto punto, a modo de caracterización muy rápido y sesgado, tiene que ver con esta idea de que es posible que haya una nueva, como decíamos, gobernanza, geopolítica, económica global, no lo sé, está en signo de pregunta, y que también ese cambio potencial tendría un impacto en lo micro. Eh, Al tiempo de emergencia, me parece que hay que sumar a la pregunta, sino también no es también un tiempo de un punto de inflexión. Evidentemente es un momento coyuntural de centralidad, de verticalidad casi absoluta en la conducción de los estados, en la gestión de esta situación. Es como que se ha congelado de momento el de abajo hacia arriba, que es la impronta cierta de las lógicas que funcionan en los procesos de base, y hay que ir viendo qué escenarios quedan, qué lógicas se van imponiendo. Y a esto me lo pregunto y me lo interpelo, porque yo creo que la organización y la producción de base no solo se funcionaliza a una dinámica económica de mercado que existe cuando procesos de base intentan articularse a cadenas de valor de la economía, sino que también la economía de base, la lógica de producción de base,
intenta incidir, digamos, construir, por decirlo de alguna manera, nuevas identidades en los modos de estar, de convivir y de construir lógicas de mercado en el universo de la economía clásica tradicional. Es decir, la lógica de base tiene su propia impronta, intenta construir modos alternativos, mucho más justos, asimétricos, digamos, con la economía clásica, y me parece que en este punto, en donde aparece alguna nueva normalidad a la vista, alguna discusión en términos de cuáles son las lógicas económicas que funcionan, el mundo de base tiene, digamos, mucho para decir en ese sentido. Un punto para ir cerrando este momento es también en términos de caracterización, es lo que pasa con la tecnología, las oportunidades y las preocupaciones. Por supuesto que cuando uno piensa y caracteriza al universo de las organizaciones de base, a los microemprendimientos también, uno advierte que aquí tenemos un desafío doble. Y si bien, digamos, uno puede decir, bueno, la autoridad del sistema puede estar en crisis, la gobernanza se discute, hay una nueva lógica en construcción, es decir, son preguntas, lo que vamos teniendo la sensación es que la tecnología, sobre todo en este tiempo, realmente vino para quedarse, que es una herramienta central de los procesos de desarrollo humano y de desarrollo económico. Y a mí me sorprendió el dato esta semana de que Cuomo, el gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, le ha pedido al ex CEO de Google, que es Eric Schmidt, que lidere el grupo que va a pensar la salida de la pandemia. Es decir, el Estado de Nueva York le pide a un experto en tecnología, en el mundo y en la vida digital, que gobierne el proceso de salida de la pandemia. Es decir, uno evidentemente puede intuir que vienen grandes acuerdos entre los estados y los gigantes tecnológicos, por lo tanto la tecnología es una variable que nos cruza y nos va a cruzar. Algunos dan la hipótesis de que viene un New Deal de las pantallas, y en ese escenario que se profundiza en este sentido, hay que pensar las organizaciones de base. Y finalmente, que es parte del arranque, redondeo con esto, una certeza, que es la vigencia de los procesos de desarrollo económico de base, es decir, un modo de organizar que no muere, que no desfallece, que es necesario ratificar ese rumbo que decía de conducción en este sentido. Y yo creo que esto básicamente por dos cosas, digamos. Primero, porque uno está advirtiendo que en la emergencia buena parte de la ayuda y de la estructura de salida a esta situación crítica se canaliza precisamente en la trama comunitaria, en las tramas de las organizaciones de base, en las redes de hombres y mujeres que están organizados de diferentes modos para construir comunidad, para construir sostenibilidad y para construir oportunidades de trabajo y de producción de bienes y servicios. Y en un segundo plano, me parece que hay una vigencia de estos procesos porque es un sistema, la organización de base, a mi modo de ver, que no pone el énfasis, digamos, la centralidad absoluta en la lógica del lucro. Es decir, en general las prioridades pasan por la oportunidad de generar trabajo, de dar respuestas a las necesidades que tienen las comunidades, de abastecer alimentos, lo que fuese, antes que pensar en la rentabilidad de un bien o un servicio. Y esta variable, me parece, de cara a este presente y al futuro que viene, es de una centralidad relevante. Me da la impresión que todos debiéramos poder responder con claridad, organizaciones de base, microempresas, actores de apoyo, ¿por qué habría oportunidades? ¿Por qué habría oportunidades para consolidar un enfoque de base en un escenario que se está resignificando en términos de los procesos productivos y las dinámicas económicas de nuestros países? ¿Qué tenemos para aportar en ese sentido, ¿no? Y construir ideas, eh, sentidos en ese sentido, digamos, para decirlo de alguna manera. Bueno, una breve caracterización, digamos, de esta incertidumbre, del impacto en el universo de base, de las gobernanzas, de las redes, de la tecnología, de la certeza, que aparece cuando uno piensa la vida, la vigencia y el futuro de la lógica de desarrollo de base, pensando la salud, el acceso a la economía, el acceso a la producción, el acceso al consumo.
Y ahora un par de cosas, antes de habilitar un primer momento de diálogo. Evidentemente uno puede ver algunos emergentes que seguramente, resalto, estos son parciales, limitados, poco representativos de la heterogeneidad y del vasto universo de procesos en los que ustedes están. Esos emergentes están limitando y también podemos ver algunos indicadores de alternativas que pueden estar sucediéndose. En función de algunos emergentes, listo, algunos ustedes completan en el diálogo que abrimos después de esto, si les parece, pero indudablemente hay una caída en la demanda que afecta de manera sensible a la producción de base. Quisiera resaltar simplemente que no es lo mismo el impacto en la caída, porque uno puede decir, bueno, la caída de la demanda es general, está la economía parada, ralentizada, y esto es general. Indudablemente es así. Lo que quiero poner en valor o resaltar que no es lo mismo el impacto de la caída de la demanda en procesos de base que, por ejemplo, en sectores industriales. Hay un nivel de criticidad en este universo que agrava la situación. Los plazos de pago extendidos son otros emergentes que están limitando muchísimo la dinámica de trabajo aquí, incluso a veces pagos inciertos. Tenemos en Argentina nosotros, en el mes de fines de marzo, principio de abril, creo que fue el pico de cheques rechazados, de pagos rebotados, digamos, de la historia argentina. Sucedió ahora, digamos, ¿no? Entonces, indudablemente hay una complejidad ahí que limita, digamos, la capacidad de la producción de base. Las limitaciones logísticas es otro punto, ¿no? No solo para entregar, sino digo también para abastecerse. Hoy es una dinámica que atraviesa lamentablemente los procesos de base, el precario acceso a la tecnología, por supuesto ratificado o exacerbado en este momento en donde creció exponencialmente su uso, su demanda, y al convertirse, digamos, como el canal por el cual funciona buena parte de la economía. Las variaciones de precios también, al menos esto vemos en Argentina, atentan contra la producción de base, entre otras cosas porque es más difícil cotizar un bien o un servicio cuando no hay precios, o muchas veces los precios demoran por parte de insumos que necesita una ODB para producir en tenerse, es decir, son precios difusos o muchas veces que se demoran en el tiempo. Diría que otro punto es la escasez o la precariedad financiera. Si complica comprar, abastecerse cuando las operaciones son todas en efectivo, los plazos muchas veces ya no existen en este momento. Y otro emergente tal vez pueda ser, para redondear y abreviar, cómo hay cierta disputa, cierta tensión en estos dos frentes que conviven, y es digno que así sea, pero es como la asistencia, la emergencia de las demandas de muchas familias, de trabajadores o productores de organizaciones de base, impacta, se lleva puesto, digamos, la lógica de la producción, ¿no? Es decir, esa tensión entre asistir y resolver urgencias, emergencias de situaciones familiares, etcétera, etcétera, versus una producción que se ve limitada y al mismo tiempo atravesada por esto de la emergencia del coronavirus y las situaciones en los territorios. Por lo tanto, digo, como hay en términos de consecuencia una pérdida de posicionamiento, una pérdida de ritmo, cierto desenfoque en materia productiva que muchas ODB están teniendo. Ahora, también uno puede decir que hay algunos indicadores de búsquedas, de alternativas de salida que se van sucediendo y que son indicadores de salud, digamos, por decirlo de alguna manera, hacia el interior de las organizaciones de base. Hay algunas pruebas de reconversión, ¿no? Si uno mira los esquemas más rígidos, más darwinianos de la supervivencia del más apto dentro de la lógica económica, hablan precisamente muchas de esas miradas de reconvertir a aquellos sectores que no sean competitivos, ¿no? Y hoy está pasando a pequeña escala y con experiencias concretas, esto de pruebas de reconvertir productivamente a algunas facetas, a algunos ámbitos, a algunos espacios concretos en la producción de base, ¿no? Digamos, hay casos
en donde hay nuevas producciones o servicios dentro del rubro, supongamos textil, ¿no? Qué sé yo, productos o bienes que no se hacían antes, hoy a lo mejor aparecen más competitivos, hoy son una decisión que antes no lo eran de avanzar en esa producción, o de servicios, pensando en lo textil que se incorporan, es decir, unidades textiles que a lo mejor incorporan, además de la producción textil, el servicio de lavado de prendas, en función de que aparecen oportunidades en ese sentido. Por lo tanto, quisiera apuntar este punto como central de cierta capacidad de adaptación, de flexibilidad de este tipo de organizaciones que muchas veces el sector industrial tradicional no las tiene, digamos, que es como más lento y más rígido el momento de acomodar, digamos, cambios, de ajustar escenarios. En otro universo o en otro plano de análisis, hemos visto algunas organizaciones de base que han buscado alternativas de salida en esto de empezar a producir. A lo mejor eran organizaciones de base que históricamente estaban con un proceso productivo muy incipiente, pequeño, de baja escala, y eran a lo mejor tramas humanas de contención, de resolución de otras problemáticas o demandas de esos territorios, que ante esta situación han empezado a producir porque la generación de trabajos y de ingresos apretó de manera significativa sus vidas, digamos. Entonces, ese impulso coyuntural ha iniciado que haya organizaciones de base, me parece que hayan ratificado procesos productivos o empezado nuevos. Eh, Hoy vemos organizaciones que producen, pensando en lo textil de nuevo, barbijos o tapabocas, que hace 3 meses atrás no lo hacían, ni siquiera tenían a lo mejor un área textil. Y hoy es un insumo muy demandado, de fácil confección, que se activa, digamos, en esto de empezar procesos nuevos. La revisión de intermediaciones, me parece que es otro de los puntos que algunas ODB se están metiendo de lleno. Obviamente que muchas veces las intermediaciones son, en los esquemas de cadenas de valor, quienes quitan rentabilidad y márgenes de ganancia o generación de ingresos a las organizaciones de base. Me parece que esto también está pasando, como así también esto de diseñar una logística propia que a lo mejor va en línea con esto que digo de las intermediaciones a los fines de garantizar servicios o la cercanía de esos bienes que se produzcan desde una ODB. Creo, por lo que me decía Paola, que hay algunas experiencias o algo de lo que vamos a escuchar ahora tiene que ver con esto, es decir, bueno, el diseño de nuevos esquemas logísticos autogestionados para entregar bienes o servicios a partir de una coyuntura, de una dinámica económica que el COVID-19 puso entre medio, que empezó a limitar aspectos tradicionales con los que se venía trabajando. Y finalmente decir esto de que parte de los indicadores de alternativas, de solución de búsquedas, es que las organizaciones de base tienen una capacidad de distribuir trabajo que el sector económico productivo tradicional no lo tiene. Es decir, si bien estamos en una situación de manta o frazada corta, como decimos en Argentina, es decir, que uno tapa una parte, pero se destapa otra, y es un juego muchas veces de suma cero ese, hay en este momento de escasez señales que vienen desde las organizaciones de base que están viendo que en la escasez están distribuyendo el poco trabajo que hay de manera equitativa entre sus actores, entre sus trabajadores, entre sus miembros. Y este también es otro dato de construcción de dignidad, de construcción de una búsqueda de cobertura colectiva a pesar de la situación, digamos, de crisis que impacta, digamos, de manera directa sobre el volumen de trabajo, el volumen de lo producido, es decir, el volumen de comercialización e ingresos que a lo mejor venían teniendo hasta días antes de que se desatara la pandemia. Bueno, simplemente como primer momento, Paola, como para habilitar el diálogo y escuchar algunas de las experiencias que entiendo están allí para compartirnos. Muchas gracias, Ariel, por estas primeras reflexiones y precisamente hablando sobre esas alternativas que han encontrado algunas empresas y fundaciones que acompañan emprendimientos productivos, de cómo están saliendo de esta crisis y buscando alternativas para fortalecer estos emprendimientos. Quiero darle la palabra a dos personas que nos acompañan hoy. Claudia Sandoval, desde Fundación Minera Los Pelambres. Claudia,
te ascendí a panelista para que puedas abrir tu micrófono y que nos compartas muy rápidamente en unos pocos minutos qué están haciendo desde Pelambres en Choapa para el fortalecimiento de las iniciativas económicas que acompañan, cuáles fueron los desafíos que identificaron y cómo los están superando. Creo que ya tienes ahí acceso a tu micrófono y mientras tanto también voy a ascender a Miriam Martín, que nos acompaña desde la Fundación Haciendas del Mundo Maya. Miriam, te voy a ascender y creo que ya Claudia, tienes habilitado tu micrófono. Hola, Sí. Claudia. Hola, muy buenas tardes a todos. Ariel, muchas gracias por tu presentación. Coincido mayoritariamente en todos los aspectos y compartirles que desde Fundación Minera Los Pelambres, que es una fundación empresarial, corporativa, que habilita un territorio de alrededor de 100.000 habitantes, les quiero compartir dos elementos que son súper relevantes. Dentro del PIB de la región, el aporte que hace esta compañía minera es del orden del 80%, es decir, para que tengan la magnitud de lo relevante que es para la economía local esta empresa. Entonces, frente a esta situación, Chile, ustedes saben que es un país que se ve enfrentado a múltiples crisis, somos país de terremotos, somos país de aluviones, permanentemente estamos enfrentando situaciones, así que algo de cómo manejarnos en estos episodios hemos aprendido en el tiempo. Entonces, compartirle tres cosas que me parecen muy relevantes. Es tan importante el qué hacer como el momento en que llega lo que uno hace. Entonces, es bien importante lo que decía Ariel, esto de identificar entre convicciones e incertidumbre, porque uno jamás renunciando a sus convicciones, teniendo en la mesa todas las incertidumbres, tiene que entender cuándo entrar, en qué momento y con qué. Nosotros ahí, por el rol que tiene la fundación en la que estamos trabajando nosotros, ese rol que tiene en el territorio es un actor muy relevante, siempre aliado con el Estado, siempre entendiendo que complementamos la política pública y nos alineamos detrás de ello. Enfrentamos tres momentos: cómo apoyar en la emergencia, cómo apoyar en la reactivación y luego cómo apoyar en la normalización. Y eso cruzado por tres variables que eran muy relevantes en el momento cero, digamos, que tiene que ver con lo sanitario, con lo comunitario y con lo económico. En una comunidad de 100.000 personas, donde nuestra participación tiene un rol muy relevante, donde nosotros apoyamos al desarrollo del territorio con oportunidades para que las comunidades de base y las personas puedan tomarlas bajo una forma de entender el relacionamiento bastante más colaborativo desde hace muchos años, bastante más horizontal, basado en el diálogo, entendimos que no era cualquier cosa en cualquier momento. Entonces hicimos un primer momento de mucha sanidad, de mucho apoyo a los sanitarios, entendiendo que en la contingencia y el momento cero, la emergencia, la incertidumbre era brutal y los impactos también. Nosotros somos un país que se proyecta que pueda tener del orden de 100.000 casos de contagiados, hoy día vamos en el orden de los 50.000 y es un país pequeño, entonces hay mucha incertidumbre. Entonces, cubriendo lo sanitario, pasamos a lo comunitario, que tenía que ver con las necesidades básicas, alimentación, educación. Este es un país que tiene mucha ruralidad, por lo tanto la educación a distancia, la conectividad para que los chicos y los jóvenes pudiesen tener educación era muy complejo. Y luego pasamos a un impulso económico que tiene que ver con cómo apoyar a que las economías locales pudieran sobrevivir esta situación. Pero me hace mucho sentido lo que dice Ariel, porque en el momento cero, nuestra fundación, que tiene instrumentos de fomento productivo, que apoya a emprendedores, entre varios temas, pero entre eso apoya el desarrollo económico local, nosotros hicimos un tremendo esfuerzo en enero, marzo para adaptarnos. Quisimos cambiar forma, promover el distanciamiento social, un montón de cosas, pero ¿saben? Lo más relevante de todo esto fue la convicción de que había que adaptarse. Lo que nosotros hicimos, llegando a marzo nos dimos cuenta que no era suficiente y pusimos suspensión a todo lo que hicimos y nos pusimos de cabeza a diseñar algo nuevo, que es lo que les queríamos comentar ahora. Un instrumento de apoyo a emergencia que se llama, yo trabajo en la provincia del Choapa con el equipo de fundación, por lo tanto este programa se llama Apoyo Emergencia Choapa, y lo que busca es ayudar a sostener el desarrollo de las economías locales, tratando de que lo que hoy día existe no se deteriore más de lo que naturalmente se deteriora.
Entonces, con un instrumento de apoyo a los emprendedores, a las microempresas y a las pequeñas empresas, ayudándolas a sostener sus negocios, pero no solamente a sostenerlo en términos de que no quebraran, sino que algo de lo que decía Ariel también, sino que a cómo ver en este espacio alguna oportunidad de reconversión hacia el delivery, hacia el comercio online, hacia la digitalización, y apoyarlas en ese proceso de transformación, pero también apoyarlas dado que son carentes de redes, dado que son con la tecnología limitada, en zonas rurales, todo eso que conocemos, también ayudarlas a poder utilizar los beneficios que el Estado chileno había puesto a disposición de estos sectores, acercar esos tres mundos, es decir, usted no quiebre, si tiene deuda, si necesita capital, si necesita sostenerse, ¿cómo le ayudamos? Adaptarse con ciertos niveles de tecnología, y luego también a vincúlese, utilice las redes, utilice lo que el Estado está poniendo a su disposición y también potencie en la medida de lo posible lo que hace. Pero todo este proceso que hemos desarrollado, que ha sido bien multiactor, bien participativo, bien basado en el diálogo, bien desde la colaboración con las comunidades, con el Estado, con todos los actores del territorio, se los vamos a poner a disposición a través de Red América y siempre abierta la posibilidad de volver a conversarlo, pero me gustaría comentarles dos cosas, que hemos aprendido que la solidaridad adquiere otro valor tremendamente distinto al que habíamos visto, que se reconfiguran las redes, siguen siendo muy necesarios, pero adquieren otra dimensión y necesitan de otra performance para poder ser eficiente, y por lo tanto la colaboración también. Dado que este impacto ha sido tan brutal, el desafío no es solamente de un momento, es un desafío muchísimo más largo, y que apoyar no significa renunciar a las convicciones de que todo debe ser participativo, colaborativo, desde las bases, no significa eso, significa más bien estar disponible en otras dimensiones que antes no sabíamos que eran necesarias. Así que mi comentario, mi experiencia, la de mi equipo, la de nuestra organización, y también disponible a través de Red América. Gracias, Claudia. Gracias por estar aquí, gracias por compartirnos lo que están haciendo en Choapas de la Fundación Minera Los Pelambres. Gracias, Claudia. Y también le quiero dar la palabra, mira, y aquí Rodrigo Quintero, que no quiero pasarlo, te decía, Claudia, que muy importante eso que decías, de que hay que convencerse de que hay que adaptarse. Asimilar el cambio suena obvio, pero no es nada fácil. Así que gracias por compartirnos esa experiencia, Claudia. Y le quiero dar la palabra, antes de leer algunas preguntas que nos han llegado, Ariel, le quiero dar la palabra a Miriam Martín, desde la Fundación Haciendas del Mundo Maya en México, que también tiene una experiencia muy interesante de cómo se han repensado y reorganizado para fortalecer estos proyectos productivos que acompañan. Miriam, ¿puedes abrir tu micrófono? Ahí haciendo clic sobre tu micrófono, si no yo te lo abro. Eso, hola Miriam. Hola, buenos días o buenas tardes, de Fundación Haciendas del Mundo Maya. Y pues, ¿qué hemos hecho ante esta contingencia? Bueno, en primer lugar, cuando inició la pandemia, pensamos obviamente en cuidar tanto al personal como a las comunidades, y decidimos trabajar desde casa. En un principio sí pensamos trabajar en la parte de sistematizar nuestros proyectos, aprovechar este tiempo, pero inmediatamente inició la comunicación con los líderes de las comunidades a través de diferentes llamadas, WhatsApp, y escuchando realmente sus principales preocupaciones. Y sin lugar a duda, una de las principales preocupaciones fue la económica. Muchas de las personas, sobre todo de los esposos, quedaron sin trabajo, y esa era la principal preocupación. Entonces, ¿qué hicimos ante eso? Primero ver, pues hacer un diagnóstico a través de estas llamadas o del WhatsApp para saber con qué cosas sí contamos. Hace rato escuchaba cuáles son los principales retos que tenemos, y sin lugar a dudas la comunicación a distancia. No todas las comunidades tienen este acceso. Sin embargo, si buscamos la manera, ya que tenemos espacios en las comunidades con internet, es nuestro modelo, bibliotecas o espacios educativos con internet, y ese espacio ha sido muy importante para activar la parte económica en las comunidades. Hicimos un plan también de comunicación, de tal manera que sí empezamos una comunicación 1 a 1, es decir, con los líderes de las comunidades para activar esta parte económica.
y hoy ya lo estamos trascendiendo a formar redes de la cual puedan estar compartiendo sus experiencias y esta parte económica con las demás comunidades e involucrando a otras organizaciones o gobiernos que puedan participar en las iniciativas. Desde Fundación, pues activamos también o miramos de manera diferente los proyectos que ya teníamos. Uno de estos proyectos es uno llamado Pide tu Huacal. ¿En qué consiste este proyecto de Pide tu Huacal? Ya estaba, como mencioné, ya estaba funcionando. Es un programa de seguridad alimentaria cuya finalidad es generar ingresos extras para familias rurales mediante la venta de excedentes de cosechas de su traspatio, siendo al mismo tiempo una iniciativa que promueve el consumo responsable, así como dietas más saludables y diversificadas. Y frente al COVID, se propuso un esquema de donación que fue aceptado con entusiasmo por los clientes. Este proyecto se paga una membresía y los clientes cada mes adquieren un huacal con lo que las personas cosechan de su traspatio, el excedente. Entonces se habló con estos clientes y los mismos huacales se donaron a las mismas comunidades, de tal manera que 93 familias de comunidades fueron beneficiadas con este proyecto. Uno fueron los productores pues recibían el ingreso por los huacales vendidos y las personas más vulnerables de la comunidad, que también requirió una organización de la misma comunidad para detectar estas familias más vulnerables y donarles estos huacales. Esto pues sí aseguró que en un periodo de tiempo pudieran tener acceso a la alimentación. Entonces, en lugar de que se venda, las personas donaron este huacal a la comunidad. Miriam, cuéntanos rapidito del tema de los almacenes móviles, que me pareció muy interesante y me gustaría compartirlo. ¿Cómo apoyaron a las artesanas en ese desafío que tenían de la comercialización a través del almacén móvil? Para que nos cuentes en un minutico y dar paso a los comentarios y preguntas que tenemos. Ok, el otro parte que se activó es el almacén móvil. Las artesanas pues no pueden salir de las comunidades ante la contingencia, entonces se hizo un almacén móvil de tal manera que dos personas de Fundación Haciendas van a las comunidades, revisan la calidad y toda la producción se va al almacén principal para de ahí a distribuir al consumidor final, ¿no? Esta es una manera de asegurar que las artesanas sigan su producción, sigan también sus ventas y hoy por hoy las artesanas realmente son las que están dando mucho sostén a la familia porque como mencioné los esposos se quedaron sin trabajo. Entonces se activó esta parte del almacén móvil donde es un vehículo que va a las comunidades a recoger toda la producción y se va cada mes, obviamente teniendo toda la parte de seguridad. Perfecto. Miriam, muchas gracias por compartirnos lo que están haciendo en este sentido desde Fundación Haciendas del Mundo Maya. Gracias, Miriam. Te quiero plantear una pregunta, Ariel, que nos hizo hace unos minutos Andrea Robles. Andrea te quiere preguntar, ¿qué tan viable o qué tan sostenible es empezar a apoyar emprendimientos locales en este contexto? ¿Cuáles serían los retos de empezar a apoyar emprendimientos en el marco de la situación que vivimos hoy? Por ejemplo, apoyar emprendimientos de producción de mascarillas en este contexto puntual puede sonar bien, pero preocupa si eso va a ser sostenible en el tiempo. Entonces, un poco tu opinión, Ariel, de qué tan viable es empezar a apoyar en este momento emprendimientos productivos. Pienso que el apoyo a emprendimientos de base era viable, estratégico antes de la pandemia. Creo que es estratégico en este momento y va a ser estratégico el día posterior al fin de la pandemia o al control del virus. Me parece que eso es como parte de una respuesta que está en el plano de la convicción de que el desarrollo de base estratégicamente tiene que ser acompañado, fortalecido, estimulado, más allá de los contextos y de los entornos en los que vivamos. Evidentemente me parece que
en función de la pregunta añadida de qué tipo de emprendimientos, en qué momento y en qué coyuntura, eso implica un análisis como mucho más específico. Evidentemente hoy mascarillas, hay una demanda exponencial que el sistema productivo no alcanza a cubrir, y hay un universo de producción que está activándose para dar respuesta a esa demanda que sobrepasa la capacidad productiva. En ese caso especial, yo creo que más allá de las mascarillas, en Argentina hoy están llegando máquinas que industrializan, el Estado ha comprado máquinas que industrializan y sacan 7.000, 8.000, 9.000 barbijos por hora a gran escala. Eso yo lo leía como un dato interesante porque va a haber más respuesta, más cobertura de mascarillas en este escenario de tanta demanda, pero al mismo tiempo, obviamente uno lo ve con preocupación porque cuando uno, desde la lógica de la economía de base, intenta hacer foco permanentemente en la distribución del trabajo, en que precisamente se distribuyan las oportunidades de generación de trabajo y de generación de ingresos, una máquina obtura que eso pase. Entonces, ¿qué quiero decir? Hoy puede ser, o hay que leer específicamente la oportunidad de mascarillas, pero yo creo que si es un esquema de producción que abraza un espacio colectivo de productoras o productores a partir de una demanda concreta, es viable de ser apoyado. Porque hay demanda de la comunidad, porque es un bien que se está demandando y se va a seguir demandando seguramente por el corto y mediano plazo, pero además porque es una oportunidad para distribuir trabajo, ¿no? Para hacer que se ramifiquen las oportunidades de manufactura y un montón de gente que precisamente está fuera del sistema con menos oportunidades de estar generando sus ingresos a partir del trabajo. Gracias, Ariel. Una pregunta de Sergio Villada desde Colombia. ¿Cómo maximizar el poder de las redes de valor para potencializar el fortalecimiento de las organizaciones de base en esta crisis? ¿Cómo maximizar el poder de las redes de valor? Que fue un punto que tocaste, Ariel. Redes de valor, ¿en qué sentido lo planteará? ¿Desde el punto de vista económico, productivo o humano? ¿Nos confirma, Sergio, si te refieres a redes de valor en términos productivos? Las cadenas de valor. Sí, económico-productivo, nos confirma. Bien. A ver, yo creo que parte del desafío es que quienes pueden revisar sus matrices de consumo enfoquen con más rigurosidad su poder de compra en universos productivos de organizaciones de base. Yo creo que es un tiempo para tratar de enfocar cada vez con más rigurosidad, con más precisión quirúrgica, diría, cómo uno distribuye el consumo en organizaciones que sean colectivas y que por lo tanto cualquier orden de compra, cualquier proceso de consumo traiga añadido la distribución de recursos en espacios colectivos. Digo, eso como una decisión que a mí me parece que de manera automática tracciona la lógica de consumo, la dinámica colectiva y los entramados de redes que eso presupone. Es decir, teorizar sobre mecanismos de funcionalización, dinámica, profundización, nuevos esquemas de fortalecimiento de redes, me parece que es posible, pero yo quisiera como orientar la respuesta en mi énfasis en que lo que más activa las redes es precisamente el consumo. Uno muchas veces pasa tiempo debatiendo, discutiendo cómo se socio-organiza un espacio productivo, cómo adquiere rasgos cooperativos, cómo encuentran modos de producir más equitativos, pero en realidad lo que ordena y construye y dinamiza esa caracterización, esa reflexión desde lo teórico, esa reflexión desde lo conceptual, es el consumo. Si a veces nosotros decimos en Argentina, los melones en el carro se acomodan cuando va el carro andando. ¿Qué quiero decir con esto? La forma de fortalecer redes es consumiendo sobre el universo de las organizaciones de base y la microempresa. Ese poder de consumo activa redes, mecanismos de redes, y por lo tanto es mucho más potente en términos de impacto que a lo mejor diseñar estrategias técnicas. No la estoy subestimando ni dejando de lado. Simplemente quiero resaltar en este momento y en este poco tiempo ese enfoque. El consumo, la atracción del consumo masivo sobre la producción de base construye redes.
Gracias, Ariel. Y antes de pasar, nos queda todavía un bloque de temas y luego vamos a volver a abrir otro bloque de conversación, pero rápidamente para leerte y compartir con todos algunos comentarios y reflexiones que nos llegaron. Marcela Figueroa desde Guatemala nos cuenta un poco de las dificultades que hay allá para que haya conectividad donde están los emprendimientos económicos. Dice, no hay internet y no hay dinero incluso para recargar las tarjetas que ellos usan para acceder a Internet, que no hay Estado apoyando esos temas y que son comunidades muy pobres, entonces esa reinversión cuando no hay recursos está siendo muy difícil. Gracias, Marcela, por compartirnos tu opinión. Neti Malca desde ALAC en Perú. Nosotros creemos que debemos también impulsar y apoyar a las organizaciones de base productivas y de servicios a establecer de manera muy estricta medidas de control sanitario para evitar que sus actividades propaguen el virus o ellos se contagien. Eso también dará seguridad a los consumidores de nuestras organizaciones de base. Gracias, Neti, por compartirnos ese frente de trabajo que están aplicando con sus emprendimientos productivos. Una pregunta de Andrés Dillón. Andrés pregunta, ¿cómo se ha realizado un desarrollo productivo en las organizaciones considerando que la asistencia técnica está detenido o se está realizando de manera parcial desde canales tecnológicos? Gracias por tu pregunta, Ariel. Vamos en el segundo bloque de conversación que tengamos a conversar sobre este tema de cómo se está haciendo ese acompañamiento con las limitaciones que tenemos hoy. Entonces, alguien nos pide si después podemos compartir la lámina de factores limitantes. Sí, no se preocupen que este PowerPoint que estamos usando y también la sesión está siendo grabada y luego todos los que están aquí conectados van a recibir tanto la presentación como el webinar grabado. Entonces, continuemos con el segundo bloque, Ariel. Aquí tenemos muchas más preguntas. Fernando Espina, en el segundo bloque voy a abordar tu pregunta. Entonces, continuemos con el segundo bloque, Ariel. Bien, bueno, en este momento intentará sumar algunas sugerencias y recomendaciones. De nuevo, resaltar que de acuerdo a las características de cada uno de sus procesos, de sus territorios, de la singularidad de cada uno de los casos en los que están involucrados como miembros y en vinculación con organizaciones de base, digo, escuchando lo que decía Marcela de la falta de acceso de Internet en Guatemala, indudablemente que pueden parecer sugerencias o visiones demasiado extemporáneas en términos de la realidad de cada uno de los territorios. Pero corriendo ese riesgo, intento compartir esta mirada que fundamentalmente la quiero encuadrar, antes de ir a algunas sugerencias puntuales, desde este enfoque, diría yo. Que va, digamos, en línea con pensar que la acción de cualquier organización de base tiene un plano que tiene que ver con la gestión, con planos internos. Hay una estructura macro que condiciona esa movilidad, esa dinámica, ese hacer de las organizaciones de base, y hay una subjetividad que también incide o hace lo suyo, digamos, en los procesos de desarrollo de base. Y esto lo complemento con esto, digamos. Cualquier organización de base que esté en la dinámica de mercado construye de manera permanente una gobernanza en ese encuentro entre los rasgos, entre las características singulares, muchas veces alternativas, muy específicas de una oferta que precisamente ancla en lógicas de vulnerabilidad, de condicionamientos, con una demanda, con un encuentro de consumo que tiene rasgos clásicos, de economía clásico, de mercado, y en esa tensión o en ese diálogo, en ese encuentro entre oferta y demanda, en situación de asimetría, podríamos decirlo, se construye a medida de que es posible la construcción, digamos, de escenarios económicos, de transacciones, de operaciones concretas de negocio. Yo quiero reforzar esto de la estructura, la gestión y la subjetividad. Digo, siempre hay una estructura que son en alguna medida las condiciones macros desde donde la economía de mercado estructura un modo, como decimos, de producir, de distribuir, de funcionar en términos de bienes, ¿no?, y servicios. Esa estructura es la posición más hegemónica, es la fuerza del mercado, es la estructuración que domina en alguna medida la dinámica.
Uno puede pensar también en la gestión como aquellos límites, aquellas capacidades para avanzar desde las organizaciones de base en las formas de estructurar, de organizar, de gestionar oportunidades de negocios en el marco de esas reglas que en general las pone la estructura de la dinámica económica clásica y de mercado. Y finalmente decir, hay una subjetividad en este triángulo que veíamos en el slide de recién, que tiene que ver con qué miradas se van construyendo desde la economía clásica sobre las posibilidades que subyacen o que son más visibles en los procesos económicos de base y el desarrollo humano. Es decir, hay una subjetividad que a veces es más permeable, a veces menos permeable, a veces más sólida, a veces más frágil, en torno a cómo se ve desde la economía clásica este universo de la producción de bienes y servicios que fluye, que se posiciona, que intenta posicionarse desde la economía de base. Si siempre decimos las condiciones estructurales son más hegemónicas, son las que dominan, la gestión intenta construir su lugar de negocios en ese escenario, y la subjetividad colectiva incide en nuestras capacidades de gestión y sobre la estructura. Obviamente que entre estos componentes, entre estos frentes, digamos, hay interacción, hay dinámica, o es dinámico este escenario. Me parece que es clave por ahí discernir los límites que impone la estructura a la producción de base, porque en función de ello uno orienta la gestión digamos, en alguna medida contribuye a construir más subjetividad. Digamos, en unos días se va a presentar el premio Transformadores, ¿no? Es una instancia, me parece, de una herramienta de comunicación, de sistematización, que se pone en juego para construir más subjetividad en torno a la mirada de base, a partir de la gestión de experiencias concretas de economía de base, de dinámica económica de base, de dinámica de producción de base, que precisamente sale a la cancha del mercado a funcionar con sus bienes y servicios. Pero ahora sí, digamos, algunas sugerencias y recomendaciones abreviadas para no hacer largo este momento. Me parece que es un buen momento para relevar, para precisar qué acciones están haciendo los estados en términos de políticas públicas, ya sean estados nacionales, supranacionales, provinciales, locales, en medio de esta coyuntura. Algo decían, me parece recién, tanto Claudia como Miriam, es decir, de que se avanza o han avanzado en este sentido, porque precisamente uno tiene que tener en claro, me parece, qué se está haciendo en materia asistencial y en términos de la emergencia del COVID, y qué se está haciendo también en materia de procesos productivos, si es que hubiera créditos, oportunidades, digamos, políticas concretas. Me parece que identificar esas posibilidades, sistematizarlas brevemente, compartirlas, difundirlas pedagógicamente dentro del universo de base es interesante, y tal vez pensar cómo encontrar puntos de encuentro entre esas políticas, nuestras capacidades técnicas como actores de la economía y las organizaciones de base es también un punto central, ¿no? Una segunda instancia que está relacionada con esto, me parece que hay que habilitar diálogos, no solo con el Estado, sino con asociaciones, con actores que congreguen a otros, que representen cámaras, etcétera, en donde haya, digamos, una voluntad de mirar o que se esté actuando en materia económica. Habilitar diálogos, que sean pendientes o que sean nuevos, y entre otras cosas me parece que es interesante, pensando esto es de la estructura, que es lo que regula, lo que domina, lo que condiciona, lo que da marco, que da las reglas, digamos, de juego de la economía, por supuesto que también dentro de la economía de base, me parece que es interesante pensar ¿qué nuevas legalidades hacen falta? Es decir, ¿qué legalidad es necesaria construir para favorecer más y mejor al universo de base, para fortalecer la idea de democracia económica? Uno por ahí tiene la sensación de que se ha avanzado en muchos de nuestros países en derechos civiles, pero que no todo el mundo tiene la posibilidad de producir un bien y servicio y acceder al mercado de manera ágil, ¿no? Hay como una idea de democracia económica o de derechos económicos que necesitamos avanzar, y quizás haya que habilitar nuevos diálogos para pensar esas legalidades que decía que impulsos de base que están queriendo sostener la producción y sostener la comercialización.
Me parece que hay límites en este sentido, por eso es necesario este universo de diálogo, digamos, ¿no? Me parece que también en este sentido, de los diálogos con actores de la estructura, hace falta pensar qué entendemos por inclusión hoy, qué es incluir hoy, en el medio de la pandemia y a futuro. ¿De qué hablamos cuando hablamos de inclusión? ¿O cómo será, si es que tomará matices, la inclusión post-pandemia? Preguntarse si estará la inclusión cada vez más asociada a la idea del derecho al trabajo, no solo a la asistencia. ¿Qué entendemos hoy por sostenibilidad? ¿Qué es la sostenibilidad hoy, digamos, en medio de esta pandemia? Y por supuesto que en un escenario en donde asoma una prevalencia tecnológica, me parece que también cabe la pregunta de pensar si será oportuno repensar nuestro aporte al fortalecimiento de las identidades territoriales, ¿no?, en las que estamos involucrados. Evidentemente, la avalancha tecnológica, lo que decían recién de que parte del reto es diseñar nuevos modos de comunicación a distancia, creo que decía Miriam, implica también cuidar la identidad territorial. ¿Qué tenemos que hacer en ese sentido? ¿Qué diálogos tenemos que promover con actores de la estructura? Fondos rotatorios de crédito, para ir a dos cuestiones puntuales, me da la impresión, esto al menos lo estamos viendo en Argentina, que es, bueno, indudablemente en este escenario de restricción de la demanda, de pagos dilatados, el capital para iniciar procesos de trabajos es central, y también va a ser necesario capital de trabajo para garantizar operaciones comerciales. Con esto quiero distinguir. Una cosa es tener capital para comprar materia prima, insumo, tela para hacer barbijos, mascarillas, pero otra cosa es tener capital para producir eso, entregar un lote de cientos de miles de mascarillas y aguantar 45 días un pago. Digo, indudablemente hay también un desafío, y es parte del diálogo con la estructura, con actores públicos que puedan garantizar estos fondos rotatorios para, digo, cubrir lo que pueden ser operaciones comerciales. Y finalmente un punto más vinculado a las estrategias para que las organizaciones de base accedan a los consumidores. A mi modo de ver, este también es parte de un punto central, lo contaban recién con las estrategias del almacén móvil. Hay un desafío en revisar las intermediaciones y la lógica de comercialización y la llegada a los consumidores. Me parece que a los factores de producción tradicionales, a los 4 factores de producción tradicionales que pueden definirse y sintetizarse como la producción, la tierra, el capital y la tecnología, hay que sumarle un quinto, que es el acceso a los consumidores, ¿no? Indudablemente las ODB tienen capacidad de trabajo, tienen el desafío de tener tierra, capital y tecnología. Tierra, capital y tecnología es parte del desafío de gestión que tienen. Tienen capacidad de trabajo. Este quinto factor habla de qué pasa con el acceso a los consumidores. Me parece que es un punto central, es parte de una agenda que, a mi modo de ver, necesitamos como técnicos, como actores del desarrollo, poner en la agenda de los actores estructurales, ya sean actores públicos, los estados, o los actores privados, para mejorar, digamos, las formas en que la producción de base llega a los consumidores. Si pienso la gestión, me parece que es un buen momento, más allá de lo complejo que sería y que es efectivizarlo, para hacer análisis. Poda, clásico, fortaleza, oportunidades, debilidades, amenazas, con especial foco tal vez en comercialización y tecnología, de todos aquellos procesos y proyectos con los que estemos involucrados, aquellas iniciativas que se estén acompañando con organizaciones de base, con microempresas. Me parece que es necesario releer el entorno casi en su totalidad, y en todo caso colaborar con más énfasis en esto de las oportunidades de mercado, la comercialización, en los aspectos tecnológicos como variables que entran cada vez con más protagonismo en el diseño de procesos de producción.
También revisar lo de las intermediaciones que apuntábamos recién y, por supuesto, esto se sugiere desde lo complejo que es estar en medio de una situación de emergencia, atendiendo asistencialmente, como daba cuenta recién Claudia, un montón de demandas que son necesidades básicas que hay que resolver desde el punto de vista de la alimentación o desde el punto de vista de lo sanitario, y al mismo tiempo porque en ese escenario en donde cae la producción, ir con una propuesta reflexiva parece casi discordante, pero yo creo que tenemos el desafío de buscar las formas para hacerlo, para encontrar la posibilidad de acompañar en la reflexión a las organizaciones de base. Acompañarlos a entender el mercado que viene, a decodificar el nuevo escenario comercial, pensar juntos eso, ayudar a mirar, digamos, en alguna medida. Insisto, es complejo desde el apuro, desde la emergencia, pero estamos, me parece, convidados a hacerlo. Y después me parece que es un tiempo también que precipita la reflexión en materia de liderazgos, ¿no? Dentro de la gestión de organizaciones de base. Me parece que tanto Claudia o Miriam hacían alguna referencia en este sentido. ¿Qué quiero decir con esto? Es posible que uno tenga que pensar cómo van a ser los liderazgos post pandemia. Y en ese sentido yo creo que tal vez sea pertinente ratificar una visión del liderazgo que veníamos teniendo, del liderazgo ideal, o de estimulación de un liderazgo ideal dentro de las organizaciones de base, porque estamos, previo a la pandemia y en medio de la pandemia, también convidados a eso, ¿no? A ratificar ese proceso de cambio en materia de conducción de los liderazgos de las organizaciones de base y evolucionar, digamos, de esos liderazgos anteriores, que muchas veces siguen vigentes también, pero que son liderazgos anclados en tradiciones, en modos de trabajo individual, con foco casi exclusivo en lo que se dice, en donde el discurso es la centralidad de todo, liderazgo solitario, en el vértice, en la cima de la organización, como desacoplados de lo colectivo, de los equipos o de lo grupal, con resistencia a innovar, con, no sé, con modos y decisiones de responsabilidades concentradas solamente en una persona, a pensar más en un liderazgo un poco que es el anhelado, me parece, en donde aparecen las miradas colectivas, la lógica horizontal de equipo, liderazgos que están ocupados y preocupados en el fluir de los vínculos, más que en las capacidades de las individualidades, que esa mirada inclusiva que diseña, digamos, un modo de gestionar una organización de base, capacidad para gestionar en incertidumbre, me parece que es otro rasgo central de este liderazgo que necesitamos cada vez más, en general me parece en nuestros territorios, pero especialmente en las organizaciones de base, liderazgos que estén basados más que en los discursos, en los resultados, y con una visión, esos liderazgos tecnológica o de la tecnología más intensiva, digamos. Indudablemente estamos obligados a tenerla. Siempre digo, una organización de base es una red de conversaciones. Cualquier organización, una organización de base también. Y esa red de conversaciones, mientras mejores sean, mientras más calidad tengan esas conversaciones, más calidad tiene la gestión, más impacto tiene la gestión. Es directamente proporcional la capacidad de conversar con la capacidad de gestionar y el impacto de la gestión. Por eso digo, es parte de ese liderazgo nuevo que yo creo que viene consolidándose, que hay que construir, digamos, herramientas, mecanismos, impulsos en ese sentido. Y un dato final es pensar que me parece que esos liderazgos van a requerir más que nunca capacidad para pensar como en dos frentes en simultáneo, digamos, es decir, capacidad para mirar en clave de economía clásica, y también en clave de desarrollo de base. Es decir, es como una lógica de articular los criterios de mercado, la lógica del lucro, la idea de la rentabilidad como herramienta transversal a la lógica con la que funciona el mercado, pero también al mismo tiempo con mirada de base, es decir, con mirada en donde el lucro no necesariamente es la centralidad
de un proceso de organización comunitaria y de producción. Entonces quiero decir, esa conjunción o esa capacidad de conjunción en los liderazgos me parece que va a ser central de cara a lo que venga. Y para ir cerrando, en ese plano de la subjetividad, me parece, alguien lo decía recién, me parece que es un buen momento para sistematizar experiencias, para encontrar una vuelta de tuerca en poder mirar un poquito más qué pasa en los territorios cuando producen bienes o servicios. Digo, es tiempo, como decimos, para creer en lo que creemos, y parte de sistematizar, parte de reconstruir el discurso, de consolidar una mirada, me parece que viene en línea con eso, de darle voz a los que trabajan, de poder mostrar el impacto en la distribución, en la generación de ingresos, adquiere valor. Me parece que conectarlos con la prensa, vincularlos, darle visibilidad a esos procesos, a esas demandas, a esas inquietudes es clave. Ver caminos alternativos para el posicionamiento de las experiencias también es central. Y aquí vuelvo a un cierre, digamos, o a un cierre linkeando con el inicio. Daría la impresión que es un momento para ratificar desde el discurso, a partir de esta construcción de subjetividad, que no es más ni menos que el sentido común masivo que tiene una comunidad, un territorio, una sociedad. Decía, es como un buen momento, me parece, para ratificar desde ese discurso y desde esa práctica el sentido de los procesos de base en los que estamos involucrados, en los cuales estamos movilizados, digamos, reafirmar ese intento por conducir conceptualmente este enfoque desde nuestras agendas, desde nuestras realidades, desde nuestros territorios, porque a mi modo de ver hay indudablemente una especie de nueva normalidad en camino, que al menos va a tener matices de diferencia con la anterior, y que es necesario que esa construcción de esa dinámica nueva social que vamos a tener tenga cada vez más rasgos, improntas de comunidades sostenibles o de economías de base, de inclusión económica, de distribución del trabajo. Es decir, ahí tenemos un esfuerzo, ahí aparece como clave la construcción de que todo aquello que podamos hacer en materia de construcción de subjetividad viene bien de cara a esta especie de punto de inflexión que estamos viviendo a partir del COVID, desde mi perspectiva. Última Ariel, línea. última para pasar a las preguntas que son Última varias. línea. Sí, digo, y esto es un convite a las fundaciones de empresas. Me parece que también, tanto las empresas como las fundaciones, tienen la impostergable tarea de revisar su matriz de consumo. Es decir, además de hacer apoyos técnicos, que son momentos donde uno puede externalizar, orientar una capacidad, un recurso, un excedente que una empresa, una fundación puede construir hacia la adentro, pensar en la matriz de consumo, en cómo consume una empresa o una fundación de empresas, también se hace clave. Por supuesto que alinear estos procesos de base, ¿no? Así como hay una matriz energética que estamos revisando como sociedad global para mejorar nuestros esquemas de consumo de energía, hay una matriz de consumo que estamos impelidos a revisar cuando pensamos nuestros consumos individuales, familiares, cuando pensamos el consumo del Estado, de los Estados, y cuando pensamos el consumo del sector privado. Ese es un bonus track, digamos, un extra que quería poner como parte central para pensar cómo sigue el desarrollo de base y sus capacidades productivas. Perfecto, Ariel. Mil gracias por este segundo bloque de reflexiones. Tenemos 115 personas conectadas, por ende tenemos varias preguntas. No se preocupen que las vamos a abordar todas en los minutos que nos quedan. Quiero darle rápidamente la palabra a Mónica Camisazo, que nos acompaña desde el Grupo Arcor en Argentina, precisamente porque varios de estos puntos que ha tocado Ariel de lo que están haciendo desde las empresas en este sentido nos va a contribuir a ilustrarlo. Mónica, ¿puedes abrir tu micrófono y te escuchamos rápidamente sobre qué están haciendo desde el Grupo Arcor para fortalecer estos emprendimientos productivos? Sí, claro, Paola, buen día a todos. Hola, Ariel, con Ariel estamos en contacto permanente en Argentina, bueno, porque venimos trabajando con la organización de la cual dirige ya hace, bueno, como todos saben, más de 10 años el programa de compras inclusivas responsables. Y particularmente en este contexto, dos cosas me parece rescatar. Por un lado,
que tienen que ver con lo último que planteaba Ariel, de cómo revisar y revisar la matriz de consumo de la empresa, ¿no? Bueno, que como la mayoría ya sabe y conoce el programa, nuestro programa está enfocado ahí y nace desde ahí, nace como un programa que lo primero que identifica es la matriz de consumo de la empresa y en paralelo o inmediatamente qué organizaciones de base, qué emprendimientos están en condiciones de poder ofrecer productos y servicios que estén acordes a esa matriz. En ese caso, nuestro gran proyecto con el ARCA, por un lado se sostuvo todo lo que tiene que ver con la compra de indumentaria para personal de planta, básicamente para el próximo invierno, y se sumó la demanda de barbijos también para el personal de planta, y en los últimos, el ARCOR adquirió del ARCA, o está en proceso de adquisición, porque esto comenzó en abril, el 20% de la cantidad de barbijos que la empresa necesitaba en estos 2 meses. La empresa tuvo un aumento en la necesidad de uso de barbijos, y sobre el total del requerimiento que necesitaba la empresa, un 20% es lo que se adquirió a la economía social, principalmente al ARCA y a todo su grupo de emprendedoras. Rearmando y trabajando fuertemente hacia el interior de la empresa, también en conservar las pautas que veníamos trabajando con estos proveedores, que tienen que ver con o anticipo de pago en el caso de indumentaria que se pueda concretar, y en el caso de barbijos que se mantenga la condición pago contado, lo que llama la empresa, que en realidad son 15 días, obviamente con las dificultades de la emergencia, con algunas demoras y con cuestiones a ajustar todo el tiempo, pero entendemos que hacia el final de la experiencia va a ser una buena experiencia y el ARCA está pudiendo, por lo tanto, responder, y la empresa también, ¿no? Aún con todas las dificultades en este momento. Muchas gracias, Mónica, por compartirnos lo que están haciendo desde el grupo ARCOR. Pasamos entonces a las preguntas que tenemos. Te quiero plantear una, Ariel, que nos llega canalizada por el grupo de empresas, pequeñas empresas y microempresas que están participando en esta sesión desde República Dominicana, y ellos quieren plantearte esta consulta. ¿Cómo pueden refinanciar sus emprendimientos si no han estado produciendo o han estado produciendo muy poco? La demanda existe, pero han tenido que cerrar sus emprendimientos por las medidas sanitarias. Para reabrir van a necesitar capital. ¿Qué recomendaciones, qué sugerencias podríamos dar a este grupo de pequeñas empresas que están en esta situación de estar produciendo en este momento poco o nada por la emergencia? ¿Cómo prepararse para esa etapa de reapertura? Sí, me parece que la pregunta alude un poco a cuando miramos el esquema de la estructura o de los actores de la estructura, que son precisamente los que debieran facilitar el acceso al crédito para la compra de capital de trabajo y poner nuevamente en marcha procesos productivos. Yo creo que los diálogos van por ahí, por los actores del Estado. Desconozco las características, las posibilidades, el involucramiento del Estado concretamente en ese territorio, pero indudablemente ahí están los recursos colectivos masivos, en teoría, para favorecer la posibilidad de que haya capital de trabajo para poner en marcha procesos productivos que están detenidos, y si no es, que es parte de la pregunta, y hay que ver en el caso de cada una de las entidades miembros, cuáles de las entidades o actores intermedios al estilo del sector privado, me refiero, pueden hacer ese tipo de impulsos, digamos, ¿no? Mónica recién comentaba, es decir, parte de un rasgo que ha puesto en funcionamiento ARCOR es, por ejemplo, la capacidad de hacer un adelanto de pago. Eso indudablemente es una variable central, digamos, porque, digamos, ha permitido que actores de la producción textil, como nombraba Mónica, puedan comprar materia prima para producir. Digo, hoy si un esquema productivo requiere 5, 6, 7 mil dólares para iniciar un proceso productivo a partir de una demanda específica, no hay casi organización de base que tenga esa capacidad financiera para resolverlo. Entonces, dos cosas. Un lado, la estructura, o ver qué entidades intermedias, privadas, pueden facilitar capital de trabajo con fondos al estilo de rotatorio, como los que decíamos, o ver si hay posibilidades de cadenas de valor concretas, de demandas específicas, que haya empresas que le adelanten
precisamente el capital de trabajo necesario para poner en marcha el 50, el 60% de ese proceso productivo que en teoría, por supuesto, está colocado ya de antemano como una venta. Así que pueden ser 2 o 3 salidas en ese sentido. Gracias, Ariel. Otra pregunta que nos planteaba Fernando Espina. ¿Es válido pensar en un modelo de clústeres para asegurar el fortalecimiento y el aseguramiento de la oferta? Sí, la idea de clúster a mí me seduce mucho, me parece que indudablemente es interesante desde el punto de vista técnico y lo que la historia económica muestra que tal dinámica de diseño productivo agrega en términos de valor y de sostenibilidad a los procesos. Yo creo que sí, a eso le añado la idea de la construcción de confianza. Es decir, vuelvo al caso que citaba Mónica. Hoy Arcor, con el Arca, que es un proveedor que abastece buena parte de lo que Arcor consume en términos textiles, además de una relación comercial, hay una relación de construcción de confianza entre dos actores económicos. Entonces, indudablemente, es un rasgo que parece poco familiar cuando uno piensa en la lógica de mercado. Pero indudablemente yo lo quiero resaltar, lo quiero poner en valor, porque ese tipo de acuerdos que van en el plano de los acuerdos vivenciales, emocionales, entre humanos, es parte central para sostener procesos en pares en el tiempo. El compromiso en el plano de la proximidad, de la confianza, de la historia vincular entre actores de la economía es central. Digo, añado eso como para celebrar la idea de que los clústeres indudablemente dan contención o garantizan una dinámica de reciprocidad y de encadenamiento productivo económico que va en línea con fortalecer procesos y sostenerlos en el tiempo. Gracias, Si Ariel. respondí, pero por ahí. Cuéntanos, Fernando, si quedó resuelta tu inquietud. Gonzalo Quintanilla, desde Perú. El comercio informal, en su mayoría población económicamente activa y no empleada, son una fuerza importante que dinamiza las microeconomías al ser parte de cadenas de valor productiva. ¿Qué condiciones generar para pensar en la promoción de su inclusión en las redes de comercio formal? Que esta pregunta está relacionada con otra que nos hacía Cristiana Cordón, sobre cómo generar condiciones para la inclusión de este sector dentro de la formalidad. Yo creo que la inclusión de los sectores de la economía social alternativa, en Argentina le llamamos popular, es decir, actores que no trabajan bajo la lógica tradicional, bajo el esquema de un patrón, digamos, que coordina y consolida, digamos, una estructura, una unidad económica tradicional, como es más la estructura capitalista, en donde hay un capital que emplea una serie de trabajadores bajo condiciones formales. Es un universo productivo que hay que, digamos, en una medida, cuidarlo, estimularlos a su consolidación y seguir viendo cómo evoluciona desde esa informalidad en la dinámica económica de nuestros territorios. Yo creo que buena parte de la consolidación de esos actores es garantizar que tengan estructuras que los cobijen con plena legalidad, digamos, es decir, paraguas institucionales que puedan hacer funcional, digamos, la dinámica productiva y la comercialización con el de afuera. Ese me parece que es un punto, por supuesto, central, la idea de que haya un paraguas que colectiviza, que agrupa un conjunto de productores, digamos. Y yo creo que una forma también de pensar la consolidación de esos actores es ayudarlos a construir una mirada económica, una mirada de organización, que es parte de lo que decíamos al final. Nuestro modo de ver es que necesitamos parir, hacer nacer unidades económicas, actores económicas, empresas, por decirlo desde la lógica tradicional, que precisamente nucleen a esa economía informal y que tengan esa capacidad, ese entrenamiento para codificar y decodificar cómo se mueve el mercado y también para poder sostener una identidad propia que es distinta a la de mercado. Si pueden hacer ese ejercicio de dialogar, de codificar y de decodificar esos dos mundos que hoy conviven desde un paraguas institucional que es precisamente la cobertura de ese actor económico que los reúne, yo creo que hay chances de proyectarlos a escala en el mercado. Lo que creo que no se puede, o es muy endeble, es sostener esa economía informal en situación de individuos, de individualidades.
eso no consigue escala, digamos, eso son transacciones que son como muy esporádicas, muy anecdóticas, diría yo, en la economía real de esas personas, de esas familias. Digo, hoy no puede, vuelvo al caso de Arcor a la pasada, hoy Arcor le compra un montón de prendas, textiles a El Arca, porque El Arca es una estructura comercial que es ágil para dialogar con el mercado y es ágil para cuidar la lógica social, pero cobija 60 productoras textiles. Esas 60 productores textiles desde la economía formal no pueden ir a negociar con Arcor ni un guardapolvo ni una mascarilla. Necesitan esa unidad. Entonces, fortalecer la estructura desde ese código con capacidad de mirar los dos mundos y cobijar ahí adentro a ese universo de la economía más informal, me parece que es parte de la salida. Gracias, Ariel. Quiero leer una pregunta de Eli Ortiz desde Cajamarca. Él nos cuenta que ellos tienen productores de rosas que han ido perdiendo su producción al no poder ponerla en el mercado. ¿Qué se sugiere en estos casos para mitigar el impacto? Elio, tenemos aquí la experiencia y le pediría tanto a Miriam de Fundación Haciendas del Mundo Maya que te cuente cómo lo han hecho con otros productos, pero cómo lo han hecho con el tema del almacén móvil, y también a Cristiana de la Fundación Carlos Novela en Guatemala, que pueden tener algo que compartirte. Y Cristiana, si quieres que te abra el micrófono y quieres aportar en esa pregunta de Elio, de cómo poder poner en el mercado flores que por las políticas de aislamiento social ellos no están pudiendo colocar para vender. Si quieres compartirnos lo que ustedes están haciendo desde la Fundación en Guatemala y contribuimos a responder esa inquietud de Elio. Gracias, Elio. Te quiero leer la pregunta, Ariel, de Didier Serna desde Colombia. Didier nos dice: la pandemia ha puesto de manifiesto el débil vínculo entre lo urbano y lo rural, consumidores temerosos de salir a proveerse de alimentos y organizaciones de base con sus productos detenidos. En este escenario entra en juego la posibilidad de iniciar la implementación de estrategias de distribución desde circuitos cortos de comercialización en los cuales se crean alianzas más directas para reducir o eliminar la intermediación. Te quiero preguntar qué opinas de esos circuitos cortos para minimizar las intervenciones, y si conoces experiencias que puedas compartir con Didier y con todos sobre iniciativas que eliminen intermediación. Cristiana, es pendiente que le abras el micrófono, Paola. Listo, respondamos la pregunta de Didier y abrimos el micrófono a Cristiana. Gracias, Margarita. Voy yo, Paola, perdón, Sí, me perdí. mientras busco a Cristiana para habilitarla, puedes responder la pregunta de Didier sobre los circuitos. Sí, evidentemente nosotros somos de estimular y de creer mucho en la economía de la proximidad, en esta idea de producción kilómetro cero, en esto que comentaba la participante. Haceme acordar, Paola, yo lo tomé nota, pero aquí hay una experiencia que es interesante que se llama Más cerca es más justo, que precisamente diseñó un esquema de comercialización de alimentos, achicando esa brecha de distancia, digamos, entre el productor y el consumidor. Me parece que ese es parte del desafío central del presente y del mundo que viene, es decir, cómo achicar esa brecha, cómo ajustar la intermediación, o achicarla o anularla en el mejor de las posibilidades. Más cerca, más justo es una experiencia muy interesante en ese sentido, y por supuesto que creemos mucho en este formato. Lo reivindicamos, digamos. A veces uno piensa que es necesario como recrear el vínculo que uno tenía con el sastre, ¿no? Antes uno no iba a comprar una campera, un saco a una tienda como va ahora, sino que iba al sastre, ¿no? No estaba el intermediario entre medio, ¿no? Al sastre que le hacía el diseño y le producía, digamos, la prenda de manera directa sin el intermediario. Entonces esa lógica me parece que es necesario estimularla, construirla, sostenerla, buscar alternativas, porque esa es la famosa intermediación. Y cuando uno hace los cálculos o mira los esquemas de rentabilidad de muchos de los procesos de base, buena parte se la lleva a la intermediación. Entonces allí hay un punto central que va tomando matices, tiene más limitantes o menos limitantes de acuerdo al producto, al bien o al servicio de que se trate, pero es parte del foco. Más cerca, más justo, de una experiencia, se las voy a compartir, Paola, para que la puedan Gracias, mirar Ariel. y ver un poco cómo funciona en Argentina.
La distribuyo entre todos los participantes cuando compartamos estos materiales. Cristiana, ¿ya puedes habilitar tu micrófono para que conversemos sobre esa iniciativa que ustedes tuvieron de comercialización de flores que ayude a resolver la consulta de Helio? Te escuchamos, Cristiana. Bueno, buenos días a todos. Parte de lo que hicimos como Fundación Carlos F. Novela y Cementos Progreso fue estructurar y mapear los floricultores que tenían producción, tanto para Semana Santa, que en Guatemala las flores son un elemento esencial en las alfombras y en las tradiciones, y que sabíamos que los floricultores iban a tener problemas. Tenemos una de las comunidades donde inició el coronavirus pegados a nuestros floricultores. Entonces la gente la rechazaba solo por el hecho de venir del área. Y luego, para el Día de la Madre, ¿qué hemos hecho durante este tiempo? Pues a los floricultores se les ha convocado para que hagan entregas puntuales de producto y se ha comercializado a través de Agroprogreso para que sea un precio justo y se les compre a todos según su demanda. Que tenemos puestos en nuestras casas para poder, y en las tiendas que pueden estar abiertas de Progreso, que son tiendas de ferreterías, puestos con compras prepagadas a través de Internet. Nosotros somos los intermediarios y el floricultor recibe el dinero con el precio justo, un poco más arriba de lo que él lo vendía al intermediario en el mercado. ¿Cómo nos ha ido? Pues bastante bien. También esto nos ha servido de aprendizaje para poder promover mejoras en su proceso de generación de ingresos y mejoras de cultivos. Muchas gracias, Cristiana, por compartirnos eso que están haciendo desde Cementos Progreso y la Fundación Carlos Novela en Guatemala. Ahí tienes ya algunos insumos, Helio, para la pregunta que nos planteabas, y le pediría a Miriam, también de Haciendas del Mundo Maya, que cuente un poquito más en el chat de esta iniciativa de los almacenes móviles, por si también puede servir como estrategia para ustedes, Helio. Aquí Kiko Guerra me pide que es importante resaltar el fortalecimiento de las alianzas público-privadas para emprender iniciativas que lleguen a más productores y microempresarios. Gracias, Hugo, así es. Tenemos otro comentario, una pregunta que quería leer que nos hizo Carmina. Aquí, bueno, mientras luego te planteo otra que nos llega desde Ecuador. Cristian Flores, desde la Fundación CRISFE. Nos quieren compartir una experiencia que tienen en su territorio, en la zona de la costa ecuatoriana, que es una zona en condiciones de vulnerabilidad, y en el contexto de esta emergencia, con sus proyectos, han tenido que adelantarlos para apoyar emprendimientos que ellos mismos deseen ejecutar en la zona. Tienen además una escuela donde no están teniendo acceso a comunicaciones e internet, por lo que se las ingeniaron para llegar a ellos con educación con base en cuadernillos que están siendo entregados cada 15 días y les está dando muy buenos resultados. Gracias, Cristian, por compartirnos lo que están haciendo desde CRISFE. Aquí Gonzalo te agradecía, Ariel, las sugerencias que le diste, dice que muy iluminadores tus comentarios. Carmina, encontré tu pregunta que quería plantearla. Aquí está la pregunta de Carmina desde ADO en México. En relación con lo que has comentado sobre estrategias de economía social, ¿verías viable aplicar en este momento estrategias como el trueque? Es una buena pregunta. En Argentina están apareciendo experiencias en ese sentido también. Yo creo que sí. ¿Y por qué creo que sí? Porque cuando uno piensa en clave de trueque, está pensando en clave de necesidades, ¿no? Se aleja tal vez de la lógica de consumo más tradicional de mercado y en todo caso va a trocar aquello que necesita. Por lo tanto, es una dinámica de resolución de demanda, de necesidades que cada uno de nosotros puede tener, que nos saca de la intermediación del lucro o de la lógica del dinero intermediando esa situación, y pueden ser alternativas valiosas que al tiempo de resignificar
la lógica de la economía en alguna medida, interpelarla, repensarla, también permite resolver situaciones de demandas específicas. Por eso a mí me parecen bien, la celebro. Yo a veces tengo un limonero en casa y troco limones por nueces con un amigo, y es una práctica que a mí me resuelve una demanda, que es tener nueces, y a mi amigo tener limones. Entonces, me parece que está todo bien. Gracias, Ariel. Bueno, muchas gracias a las 102 personas que siguen aquí conectadas. Sabemos que nos extendimos un poquito, pero nos alegra mucho que hubieran llegado tantas preguntas y comentarios, que esta sesión hubiera despertado tanto interés, y esperamos que haya sido de utilidad para todos ustedes. Y como decía Ariel, nuestro llamado hoy con esta sesión era reivindicar el rol que juegan las organizaciones productivas de base y las microempresas, pequeñas y medianas empresas, el rol tan importante que van a jugar en la reactivación económica de nuestros territorios, y que están jugando hoy proveyendo con alimentos y con productos necesarios a todas las familias en los distintos territorios. Entonces, gracias a todos por conectarse. No quiero irme sin reiterarles la invitación, y si me puedes ayudar, Eliana, a poner en el chat el link para que se conecten y todos nos acompañen. Dentro de 8 días vamos a tener nuestro webinar de lanzamiento de la publicación de las experiencias ganadoras de la 4ª edición del Premio Transformadores. Van a conocer 13 historias maravillosas. Están todos muy invitados a conectarse, a que compartan con nosotros, que conozcan a través de estas experiencias. Vamos a hacer un viaje por distintos países de la región con historias muy inspiradoras sobre cómo aportar desde las empresas y las fundaciones al desarrollo sostenible. Entonces, muy invitados. Ahí Eliana, gracias, ya nos puso el enlace para que se inscriban, se conecten y nos acompañen en ese webinar que está abierto para todos. Hoy sé que nos acompañan microempresas, empresas y organizaciones que no son de la red, pero que están aquí acompañándonos. Es un webinar abierto, así que todos muy invitados a conectarse y participar de esa sesión. Ahí se pueden inscribir y la invitación queda abierta para que hagan ese viaje con nosotros por esas 13 historias maravillosas de aporte al desarrollo sostenible, que hoy son más necesarias que nunca. Ariel, mil gracias por estar con nosotros. Siempre es súper inspirador tenerte, que nos acompañes. Sé que ha sido una sesión muy útil para nuestros miembros, así que quedo muy contenta. Gracias a todos los que siguen ahí conectados. Gracias por estar todo este tiempo con nosotros, por su interés, por sus preguntas, por su participación. Gracias, Mónica, desde el Grupo Arcor por contarnos lo que están haciendo. Miriam, desde la Fundación Haciendas del Mundo Maya. Claudia, desde la Fundación Minera Los Pelambres, por compartirnos y por servir para ilustrar algunas de las alternativas que tenemos hoy para fortalecer el sector productivo de base. Ariel, si quieres despedirte de nuestros participantes. Agradecerles a todos, un abrazo fuerte virtual, y que nos convidemos a seguir en este rumbo, conduciendo conceptualmente en la práctica y en el mundo de las ideas, el mundo de la economía de base, sostener el desafío ahí, porque me parece que es no solo necesario, sino un modo de ver el desarrollo de nuestros territorios. Así que gracias, Paola, gracias, Margaret, a la dirección ejecutiva por convidarme a esta oportunidad, y seguimos. Gracias a ti, Ariel. Veo que por ahí nos preguntan dónde pueden acceder después a las grabaciones. No se preocupen, se las mandamos por correo a todos los que están inscritos. Les mandamos una piecita con la presentación y con la grabación del webinar. Y en todo caso, después se sube a nuestra página web. Ahí ya está el histórico de todos los webinars que hemos hecho. Ahí ya nuestra página web también, en ciclos de aprendizaje o por temas, pueden buscar las grabaciones y está todo disponible. Gracias, Alicia. Alicia aquí desde Venezuela dice que excelente expositor el que tuvimos hoy. Gracias, Karina, gracias, Andrés, gracias a todas las personas que nos acompañaron hoy. Tuvimos 120 personas. Ariel, gracias, John, María, te felicitan por la exposición, Ariel. A todos ustedes, mil gracias, cuídense mucho y los esperamos dentro de 8 días en el lanzamiento de nuestra publicación del Premio Transformadores. Un abrazo para todos. Chao. Chao.